Cuando Dios escribe una historia improbable, algunas historias de la Biblia comienzan con victoria, pero la de José comienza con dolor. Él recibió sueños grandiosos de parte de Dios, sueños que hablaban de honra, liderazgo y propósito. Pero en lugar de aplausos, José encontró rechazo. En lugar de puertas abiertas, encontró un pozo oscuro. Quien mirara a aquel joven siendo vendido como esclavo, jamás imaginaría lo que Dios estaba preparando. Y tal vez tú también estés viviendo un momento que no tiene sentido. Una fase difícil, un retraso inesperado, una injusticia que parece haber interrumpido tus sueños. Pero la historia de José nos enseña una verdad poderosa. Cuando Dios tiene un plan, incluso el fondo del pozo puede convertirse en el camino hacia el palacio. Suscríbete ahora al canal Aprendiendo con Jesús y activa la campanita, porque aquí fortaleces tu fe con las historias más transformadoras de la Biblia. Watchers 1. El sueño que despertó envidia. José era diferente. Su padre lo amaba de forma especial y le dio una túnica de colores, símbolo de honra. Además, Dios le concedió sueños proféticos que apuntaban a un futuro de liderazgo. Pero aquello que venía de Dios despertó envidia en los corazones equivocados. Sus propios hermanos comenzaron a mirarlo con desprecio. Lo que debería haber sido motivo de alegría se convirtió en combustible para el odio. Esta parte de la historia revela algo profundo. No todos pueden celebrar el propósito que Dios ha puesto en ti. A veces cuando Dios comienza a revelar algo grande sobre tu vida, la oposición surge de donde menos lo esperas. José no estaba haciendo nada malo, solo estaba caminando dentro del plan de Dios. El sueño era verdadero, pero el camino hacia él sería doloroso. Naxano 2. El pozo no era el fin. Movidos por la envidia, los hermanos de José lo agarraron y lo lanzaron a un pozo vacío. Después, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Humanamente, parecía el fin de todo. El soñador ahora era esclavo. El hijo amado ahora estaba solo. El futuro prometedor parecía enterrado. Pero aquí está lo que José aún no podía ver. Dios seguía teniendo el control. El pozo no era un punto final, era una coma en el plan divino. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por pozos, momentos en los que todo parece haber salido mal, cuando sentimos que hemos sido olvidados o víctimas de una injusticia? La historia de José nos recuerda que Dios trabaja tras bastidores. Incluso cuando no lo vemos, Él está reposicionando nuestra historia. El pozo puede ser profundo, pero nunca es más profundo que el propósito de Dios. Fumaremas 3. Fidelidad incluso en la adversidad. En Egipto, José fue comprado por Potifar y pasó a servir como esclavo. Incluso lejos de casa, lejos de su familia y aparentemente lejos de las promesas, José decidió permanecer fiel. Trabajó con excelencia, sirvió con integridad, y por eso Dios lo hacía prosperar incluso en su condición de esclavo. Pero la prueba aún no había terminado. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José tuvo una elección difícil: ceder a la presión o honrar a Dios. Él eligió la fidelidad, aun sabiendo que eso podría costarle caro, y le costó. José fue injustamente acusado y lanzado a la prisión. Aquí está una de las mayores lecciones de la historia. La integridad hoy puede parecer una pérdida, pero mañana se revela como una promoción. Kunpo Kupriu 4. Dios transforma la prisión en promoción, en la cárcel. José podría haberse rebelado, podría haberse rendido, podría haber endurecido su corazón, pero hizo lo opuesto. José continuó sirviendo, continuó siendo fiel, continuó usando el don que Dios le dio, interpretar sueños. Y fue exactamente allí, en el lugar más improbable, donde Dios comenzó a cambiar el rumbo de su historia. En el momento oportuno, José fue llamado para interpretar el sueño del faraón. En pocas horas, salió de la prisión para convertirse en el gobernador de Egipto. Parecía un retraso. Era preparación.
Lo que parecía olvido era posicionamiento. 5. Del sufrimiento al propósito cumplido. Años después, durante la hambruna que azotó la región, los hermanos de José vinieron a Egipto a buscar alimento, sin saber que estaban ante aquel a quien habían traicionado. José tenía el poder para vengarse, pero eligió perdonar. Sus palabras resuenan como una de las declaraciones más profundas de la Biblia. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. El pozo no venció a José, la esclavitud no venció a José, la prisión no venció a José, porque cuando Dios tiene un propósito, hasta el dolor se vuelve una herramienta de crecimiento. Dios nunca pierde el control de tu historia. La jornada de José prueba una verdad poderosa. Dios no desperdicia ninguna fase de nuestra vida. El pozo parecía abandono, la esclavitud parecía retraso, la prisión parecía injusticia, pero, al final, todo formaba parte de un plan mayor. José no llegó al palacio a pesar de las dificultades, llegó ya a través de ellas. Cada lágrima, cada injusticia y cada espera fueron escalones invisibles que Dios estaba usando para llevarlo hacia su propósito. Tal vez hoy te sientas en un pozo, un momento oscuro, confuso o doloroso. Pero la historia de José nos recuerda que el lugar donde estás no define el lugar donde Dios te va a poner. Cuando Dios tiene una promesa sobre tu vida, la envidia no la detiene, la injusticia no la cancela. El retraso no la destruye el mismo Dios que sacó a José del fondo del pozo y lo puso en el palacio, sigue trabajando hoy. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete ahora al canal Aprendiendo con Jesús para fortalecer tu fe con historias transformadoras. Y comenta, ¿te sientes hoy en el pozo, en el proceso o cerca del palacio?